Bienvenida, hermana. Estamos las dos con virus acumulado. Me hemos puesto juntas para no... Reservado, sí, igual que ella. ¿De la guerra de Milton? Sí. ¿De la guerra de Milton? ¿Y quién puede? De nuevo es un privilegio el estar aquí entre vosotros y el poder compartir la palabra del Señor y hoy yo os he adelantado un poquito de qué más o menos vamos a tratar. Es algo que no sé, que parece una palabra insignificante, ¿no? Parece que muchas veces es buena el tener orgullo, pero vamos a ver cómo hay un orgullo que no es bueno. Hay un orgullo que hizo que Satanás cayera del cielo, porque él quiso ser más que Dios. Él no necesitó de Dios. Y ese orgullo es el que nosotros tenemos que dominar con la ayuda del Señor. Ese orgullo que hace que muchas veces nos apartemos del Señor pensando que somos suficientes, que no necesitamos nada de nadie ni de nada. Ese orgullo que muchas veces nos impide ir a las personas. Ese orgullo que hace que muchas veces veamos la necesidad en otros, principalmente a los que tenemos cerca, pero como a lo mejor hemos tenido algún roce con ellos anteriormente, ese orgullo del yo nos impide ir a la persona, a darle en ese momento lo que necesita, una palabra de ánimo, a orar por ellos porque están pasando necesidad. No sé. Hay veces que podemos decir, es el miedo, pero muchas veces es el orgullo. El orgullo de yo no rebajarme a otro. El orgullo de que yo no necesito a nadie para seguir para adelante. Y esto, ahí dice que esta es la lección más difícil de aprender. La humildad, que es lo contrario del orgullo. Que no se enseña en los colegios humanos, pero sí en la escuela de Cristo. Pero el orgullo sí se enseña en la familia y se enseña en los colegios. Que de ahí vienen muchos de nuestros problemas. Porque en nuestra familia nos enseñan desde pequeñitos que tenemos que ser autosuficientes. Tú vales mucho, es una frase. Tú no necesitas ayuda de nadie. Tú puedes hacerlo todo. Eso, yo estoy harto de oírlo. Y eso llega un momento en nuestra vida en que nos marca tanto, que nos hace daño y nos aparta de Dios. Porque el orgullo nos aparta de Dios. Y la humildad nos acerca a Dios. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Aquí estamos. Hoy, como veis, nuestro hermano de la multimedia no está, entonces, gracias al que me ha dejado el mando, pues aquí intentaré manejar todo a dos bandas, a ver cómo vamos haciéndolo. Y vamos a ver, la verdad, yo quiero que prestéis atención, porque vamos a referirnos a una historia que yo la conocí hace mucho tiempo, y que yo en mi Biblia no acostumbro. Yo tengo varias Biblias, tengo una Biblia que es la que machaco y la que subrayo, una Biblia que la tengo más en la mesita de noche, que es la que leo, tengo otra de estudio que tengo aquí, pero en esta que yo machaco, esta historia que os voy a leer hoy la tengo marcada ahí, potente, y recuerdo que hace mucho tiempo que puse en el margen, ese soy yo. Esa historia me recordaba a mí. Y hoy os quiero transmitir esa historia. Yo he estado esta semana pidiéndole al Señor que me mostrara qué podía compartir, ¿no? Como siempre hago cada semana. Y el Señor me ha traído esta historia. Yo, la verdad, que no lo sé. Yo entiendo que para mí principalmente. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho muchas veces, los que estamos en situación a lo mejor de estar un poco de liderazgo, un poco de haciendo cosas que más destacamos, como yo por ejemplo estoy haciendo ahora, pues yo sé que tengo que luchar con el orgullo. El orgullo de que esto no es mío, porque lo que aquí hay plasmado, me lo ha dado el Señor, estará escrito con mayor o mejor o menor fidelidad lo que el Señor me ha dado, lo expresaré con mejor o mayor elocuencia, no lo sé, pero esto lo ha puesto en mi corazón el Señor, y de esto os voy a hablar. Por eso yo os pediría que vamos a tomarnos unos segundos de inquietud, que pongáis vuestro corazón y vuestra mente en blanco, y de verdad nos conviene oír esta historia. Es una historia que nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a la gente que nos rodea, porque vamos a poder vencer con la ayuda del Señor ese orgullo que muchas veces nos impide hablar y dar testimonio a las personas, nos impide rebajarnos a esa persona que está teniendo necesidad. Yo sé que hay algunos aquí que tenéis más o menos superado ese orgullo porque habéis dado muestras de ello, pero no está de más.
que batallemos con eso. Porque os recuerdo, este fue el pecado que hizo que Satanás cayera del cielo, el orgullo. Vamos a tener unos segundos y voy a orar para que el Señor nos ayude a entender este mensaje. Padre, yo te bendigo, me postro ante ti, Señor, y como hemos cantado, yo ruego que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe, Padre, limpia nuestra mente, Señor, de todo pensamiento que ahora no convenga, Padre, limpia nuestro corazón, Señor, para poder recibir de tu palabra y de ti, Señor, y sigue tú haciendo la obra en nuestra vida, Padre. Aquí estamos, Señor, estamos con un propósito. Hay hermanos que por circunstancias no han podido venir, algunos están enfermos en el hospital, otros están enfermos en casa. Dios mío, bendícelos a ellos allí, Señor, y que este mensaje que también estamos grabando, Señor, pueda ser de bendición para ellos también, Señor. Padre, bendícenos, Señor, y úngenos con tu Santo Espíritu, Padre, y ayúdame a expresar lo que tú has puesto en mi corazón para tu gloria, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, hay una historia en la palabra de Dios que está en el segundo libro de Reyes. Ya hacía tiempo que no tocábamos el Antiguo Testamento y vamos a tocarle el Antiguo Testamento. Está en el segundo libro de Reyes y es la historia de Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria. Era, como podemos decir hoy, el típico superhéroe de película. Un hombre valeroso, un hombre rico, un hombre audaz, un hombre que dirigía su ejército y un hombre que lideró a su pueblo de todos los enemigos. Un hombre súper bendecido por el rey, porque era él el que manejó todo el ejército. El rey en eso no tenía parte. Pero tenía un problema ese hombre. Ese hombre... Ese hombre tenía un problema. Solamente vamos a leer este versículo y luego yo voy a ilustrar la historia porque es un poco larga para no tener que leerla. Aquellos que tengan la Biblia, abrirla por Segunda de Reyes. Hoy vamos a manejar algunos versículos porque al contrario de otras veces de ponerlo escrito, os voy a pedir que leáis algunos versículos más que están en diferentes zonas. ¿Tú puedes leer, Agustín, la introducción de Naamán? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Eso es el problema que tenía Naamán. Más o menos algo así. Más o menos algo así. Mirad, he estado investigando, cuando dice leproso, la palabra leproso se puede mirar en un amplio abanico, porque no toda la lepra es la misma lepra, sino que la traducción que aquí se hace del hebreo al lenguaje actual nuestro, el castellano, da un amplio abanico de saber más o menos qué tipo de lepra es. Los comentaristas no se ponen de acuerdo, pero sí hay un versículo en esta historia que yo creo que a muchos de ellos se le ha pasado por alto y que podemos entender qué lepra tenía Naamán. ¿Puedes leer el último versículo, Agustín, de la historia de Naamán? Del capítulo 5. Sí, el último de la historia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él el leproso, blanco como la nieve. Dice el final de la historia, ahora veremos qué ocurrió ahí, que la lepra de Naamán se le pegó a esa persona y salió blanco como la nieve. ¿Qué quiere decir? Que la lepra que tenía Naamán era una señora lepra. No era una afección, ni un eczema, ni cualquier pequeña cosa, como algunos dicen. Era una señora lepra. Pues bien, la voy a dar para atrás para que esta imagen no esté. Ahí os sintáis más cómodos. Resulta que Naamán, en todo su poderío, en todo su palacio, con toda su riqueza, estaba súper bien, menos porque tenía lepra. O por mucho porque tenía lepra. Es decir, yo no sé, si lo ponemos en una balanza, la lepra se lo llevaría todo, seguramente. Le quitaría el sueño y la felicidad. Pero ocurrió una cosa.
Una cosa es que resulta que una de las incursiones que los sirios, que estaban aparentemente en paz con Israel, pero una de las incursiones que hicieron al territorio israelita, capturaron a una pequeña muchacha, a una chavalita judía, y llegó a ser la criada de la mujer de Naamán, y estaba en su casa, sirviendo. Ya tenemos dos personajes en la historia, que luego al final lo veremos. Y veremos, y quiero que pensemos en esto porque nos vamos a ver reflejados en todos estos personajes. Tenemos a Naamán por un lado, y tenemos a la muchacha judía por otro. ¿Por qué digo la muchacha? Porque ella, cuando vio a su señor como estaba, ¿sabéis a dónde lo mandó? ¿Sabéis lo que le dijo? Le dijo, yo conozco que en mi país, en Israel, hay un profeta de Dios que te puede curar. Ir cogiendo ya por dónde vamos a ir en el mensaje de hoy. Ella le indicó a él dónde podía ser sanado. Os recuerdo que ella era esclava, la habían sacado de su familia y de su país, y estaba con Naamán. Y no vaciló en su orgullo en decirle al que la tenía esclava dónde podía encontrar sanidad. Primera lección, tremenda lección de esta joven judía. Naamán va a su rey, el rey, y le dice lo que le había dicho la muchacha, y el rey dice, bueno, yo te voy a escribir unas cartas, en aquello era muy típico, escribe las cartas para que tú vayas al rey de Israel, presente las credenciales y le diga lo que vienes. Así fue. Él va, presenta las cartas al rey de Israel, que era el hijo de Acab, aquel que luchó con Elías, ¿os acordáis de la historia de la semana pasada? Y Eliseo era ese profeta que estaba en Israel que sustituyó a Elías cuando Dios lo arrebató a los cielos. Ahí nos encontramos con el rey de Israel, un poco malvado, sino bastante, el hijo de Acab, y al profeta Eliseo. Cuando llega Naamán con sus cartas, se la entrega al rey, y en las cartas dice que Naamán viene para que el rey lo cure. Imaginaros la sorpresa del rey. ¿Cómo? El rey piensa que esto es una artimaña de Siria para declararle la guerra. Yo, ¿cómo te voy a sanar a ti? Esto solamente lo puede hacer Dios. Y el rey se rasga sus vestiduras, que era señal de aquel momento de afrenta, de dolor, como diciendo, ¿qué me estás haciendo? ¿Que me vas a declarar la guerra? Y en esto que llega a los oídos de Eliseo, y le dice Eliseo al rey, pero tú no conoces quién es nuestro Dios. Mándame a mí, al general sirio, que yo lo voy a sanar. El general sirio llegó a donde estaba Eliseo, pero no llegó él solo a caballo. Él llegó con su ejército, con su corte, con su sirviente, con 30.000 monedas de plata, con 6.000 monedas de oro y con 10 vestidos más lujosos del momento. Al cambio podíamos calcular que llevaba encima unos 2 millones de euros, buscando sanidad. 2 millones. Este se planta en la puerta de Eliseo, y Eliseo, en vez de salir, ya sabía que venía, le dice al criado, mira, sal tú y dile al general sirio que vaya al río Jordán, que era el río que regaba las tierras de Israel, un río a veces pobre, un río a veces sucio, poco caudaloso, depende de la zona, y dile que se bañe en el río 7 veces y será curado de la lepra. Imaginaros el espectáculo, toda una cohorte delante de una casa humilde, sale un criado, seguramente más vestido, le dice, mira, que mi amo el profeta Eliseo dice que te vaya al río Jordán, que te laves 7 veces y que va a quedar limpio. Y dice Naamán, ¿y ya está? Pues imaginaros cómo se fue Naamán, enfurecido de una forma tremenda, no daba crédito, decía, pero yo para qué he venido aquí con tanto dinero, con tanta gente, y se va. Y por el camino, sus criados le dicen, Señor, le llaman Padre, pero piensa lo que te ha dicho el profeta. Si en vez de decirte eso tan sencillo, te hubiera dicho algo espectacular, tú no lo habrías hecho. Y él recapacita. Y dice, ¿por qué no lo hace? Y pruebas a ver. Lo convence, se baja a Eliseo, se mete en el río Jordán 7 veces. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Qué ocurrió, Antonio?
¿Qué ocurrió después de meterse 7 veces? Que le había dicho el profeta que lo hiciera. Que su piel se le quedó como la de un niño chico, limpio. Y Naamán se da la vuelta, se va a casa de Eliseo, ahora de Eliseo, ¿sí? Ahora sí está Eliseo. Y ahora Naamán reconoce el poder del Dios verdadero. Y le promete a Eliseo que nunca más va a adorar a otros dioses. Le quiere dar todo el dinero y le dice a Eliseo que no, que lo hace para la gloria de Dios. Y se va. Y por el camino, el criado de Eliseo, que parece que no conocía verdaderamente a Dios, al poder de Dios, y no conocía al profeta al cual servía, fue en nombre de Eliseo corriendo a pedirle al general, de parte de Eliseo, que le diera parte del dinero. Y aquí viene la maldición. Cuando él vuelve a Eliseo, le dice a Eliseo, ¿dónde has ido? No, encima miente. ¿Os acordáis de Adán y Eva del curso? ¿Dónde estáis? No, es que tuve miedo y me escondí. Eliseo le dijo, ¿dónde fuiste? No, yo estaba aquí. Dice, mira, mi espíritu te vio cuando estabas pidiéndole a Naamán el dinero. Así que la lepra que él tenía ahora pase a ti. A ti y a tu descendencia. Hermano, esto es una historia que tenemos que masticar, que tenemos que rumiar, porque aquí hay, vamos a dejar a Eliseo a un lado, que es la figura de Cristo. En este momento, tal como vamos a enfocar la historia, vamos a dejarlo a un lado y vamos a enfocarnos en 3 personajes. Vamos a enfocarnos en Naamán, en la judía y en el criado. Y vamos a intentar desmenuzar qué aprendemos de cada uno de ellos. Mirad. Lo primero que vamos a ver, vamos a enfocarnos en el primer punto o primera enseñanza. Vamos a quitar esto. La primera enseñanza que vamos a sacar de aquí es la humildad y la importancia que Dios le da a la humildad. Dios le da una importancia suprema. Quedaros con esto. Vamos a ir masticando la humildad. Y al final os diré exactamente qué es la humildad para Dios. Vemos, recordamos la historia, Naamán llega a casa de Eliseo con toda su cohorte, con toda su pompa, a lo que estaba acostumbrado, con todo su dinero, sus trajes, su gente, sus caballos, tal, y Eliseo manda al criado a que salga y le diga. Él esperaba, ¿qué esperaba? Pues esperaba que saliera, esperaba que le hiciera la reverencia, que se tirara a sus pies, que Eliseo, no sé, clamara al cielo como hizo Elías, cayera fuego del cielo. Un espectáculo. Pero nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Hermano, Dios no actúa así. Dios actúa en la humildad, en la sencillez. Y ahí lo demostró el profeta. En la sencillez. Algo tan sencillo como que el criado sale y le dice, haz esto. Esto es lo que quiere ver el mundo. Cuando el Señor estaba en su tierra, en Galilea, cuando Él estaba predicando, cuando un rico viene a que le sanara a su hijo, ¿sabéis lo que quería la gente? Ver esto. Y el Señor dice, yo no vengo a hacer esto. Yo vengo a enseñaros otra cosa diferente. Este es nuestro Dios, hermano. ¿Os puedes leer algo? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mirad, yo os lo digo con todo mi corazón, la lección más difícil que para mí me está costando aprender es la humildad. Yo tengo que batallar mucho con mi orgullo. Yo soy una persona súper independiente. Mis padres lo saben, yo casi siempre estaba solo en el campo donde nos criamos. Yo estudiaba solo. Yo en el cuartel estudiaba solo, me buscaba. Yo en mi trabajo, recuerdo que cuando me dieron el último trabajo que yo tenía, el último cometido cuando fui militar, cuando me dieron unos equipos impresionantes que nadie tenía ni idea, me dieron los equipos y una caja de libros. Estudia. Estudia tú solo. Yo siempre he hecho las cosas por mí mismo.
Ahora estoy estudiando en el seminario, estoy estudiando solo en mi casa. ¿Sí? Si a alguien le cuesta luchar con el orgullo, es a mí. Si a alguien le cuesta muchas veces depender de Dios, es a mí. Pero sé que verdaderamente conviene depender de Dios. Porque cuando yo lo hago por mí, no hay bendición. No hay bendición. Mirad, Jesús podía haber dicho esto. ¿Tú lo puedes leer, María? Aprended de mí, que soy el más grande de los pensadores de este siglo. He hecho milagros como ninguno. He demostrado de mil maneras mi poder sobrenatural. Esto lo podía haber dicho Jesús. De hecho, hay muchos predicadores en el mundo, muchos predicadores que dicen esto, por lo cual son falsos predicadores. Porque lo que van buscando es el espectáculo, engañar, sacar y vivir a costa de. ¿Me entendéis? Y si algo el Señor nos demostró es que Él lo hizo, pero no lo dijo. No alardeó de ello. ¿Qué dijo el Señor al contrario de eso? Léelo, María. No, lo que Él quería que aprendieran era, porque soy manso y humilde de corazón. Amén. Ven, me veo. No puedo hablar. Mirad, si alguien demostró verdaderamente la mansedumbre y la humildad fue si nosotros queremos hacer algo en la vida, queremos llegar a algo, queremos construir algo, queremos llegar a la gente, queremos bendecir a la gente, tenemos que seguir su camino. Yo lo digo de corazón. Si vosotros queréis que vuestros hijos estén en las cosas del Señor, si vosotros queréis que vuestra hija, vuestros nietos estén, lo mismo te digo, es que tenemos que ser mansos y humildes. Las personas tienen que ver. Las personas tienen que ver en nosotros la imagen del Señor. Amén. Y esta es la imagen que tenemos que reflejar. Amén. Muchas veces decimos, o me podéis decir, José, bueno, pero es que el Señor era el Señor. Y yo muchas veces estoy solo. Y muchas veces no hay quien me eche una mano, ¿verdad, María José? Muchas veces me encuentro yo solo batallando con las cosas de la vida. Pero dejadme que os diga un secreto de este versículo. Este versículo está incompleto. Y os lo voy a poner completo. Para que veáis lo bueno que es nuestro Señor. Mirad. Eso es la humildad. ¿Lo puedes leer, Jesús? ¿Qué es la humildad? Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción o orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Esta es la definición del diccionario bíblico Vila Squine, o certeza, que es la misma. Diccionario bíblico que define en términos cristianos. Aquí hay cosas súper importantes. La humildad es dependencia de Dios. Si no tenemos en nuestro corazón el sentir que dependemos de Dios cada día, no estamos en la humildad. Hermanos, es importante, muy importante, de verdad os lo digo. Si no nos hacemos humildes como el Señor, si no dependemos de Él, si no lo tenemos a Él en nuestra vida, no podremos llevar lo que el Señor ya ha ido haciendo en nuestra vida, se puede derribar de un plumazo. Lo bueno que el Señor ha hecho en vuestra vida, en la vuestra, en la tuya, si nos olvidamos de esto, el enemigo lo derriba de un plumazo. De un plumazo. Porque lo mismo que Él fue derribado por el orgullo, Él quiere que nosotros, en nuestro orgullo, seamos derribados y no dependamos de Dios. Y el enemigo trabaja mucho el orgullo, mucho. Y os lo que decía antes, el Señor nos enseñó esto. Es lo mismo que hemos leído antes, de manso y humilde, pero ahora lo vamos a ver un poco más amplio. Que alguien me lo lea. Esta vez voy a hacer trabajar, no voy a poner todos los versículos aquí. Mateo 11, 29, 30.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros. Y al final dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mirad, yo me he criado en el campo, he nacido en el campo. Yo creía que entendía lo que era el yugo. Pero antes de ayer lo entendí mejor. ¿Qué pensáis que es el yugo? Porque el Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y antes yo estaba diciendo que muchas veces nos vemos solos, ¿verdad? Y es cuando nos entra ese orgullo de no de querer depender de nadie. Y es cuando el enemigo más fuerte nos da. ¿Sabéis lo que es? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla del yugo y de la carga ligera? ¿Pero qué es el yugo? Cuando el Señor dice, mi yugo, ¿qué es un yugo? Lo que La llevan carga, los bueyes. Lo que llevan los bueyes. Que va, no puede ir La a sola la cabeza. cabeza. Los dos bueyes. Eso es. Ese es el Claro, eso. Mirad, cuando el Señor dice, que tira de la cara. mi yugo es fácil y mi carga ligera, es que nosotros vamos aquí y Él va aquí. Un yugo es una yunta para dos animales. Os digo más, cuando Él se lo estaba diciendo a los judíos lo tenían muy claro. ¿Por qué? Porque si tú pones aquí un caballo y aquí un buey, la cosa no va, porque van a diferente trote. Si tú pones aquí un manso y humilde y aquí pones un orgulloso, la cosa no va, porque vamos a diferente trote. La única forma que tenemos en nuestra vida es que el Señor vaya, porque esto es para hacer la obra. Es que aquí haya un manso y aquí por lo menos haya otro que lo esté intentando. ¿Entendéis? Gloria a Dios. Vamos a ver el segundo punto. Léelo, Agustín, por favor. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Mira, las cosas de Dios son muy sencillas. A Naamán se le dio unas instrucciones muy sencillas, pero él las quiso complicar, porque él decía, esto no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil que yo vaya a un río, me lave 7 veces y ya esté sanado. ¿Sabéis por qué la gente no lo hace? Porque se cree que en la sencillez se tienen que humillar. Y por eso no lo hace. Dice, yo no hago una cosa tan sencilla porque eso para mí es una humillación. Y siguen siendo orgullosos. Y Dios nos pone las cosas sencillas para que nos humillemos. Y le pidemos la gloria a Él. Porque ¿quién le iba a decir a Él que lavándose 7 veces en un río lleno de barro se iba a sanar de la lepra? Y más aún, iba a llegar a conocer al Dios verdadero. Bueno, muchas veces nos encontramos en nuestra vida con cosas muy complicadas. Eso no viene de Dios. Si es muy complicado, no viene de Dios. Dios quiere las cosas sencillas. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Aquí estamos para ir dando pasos cortitos, firmes y haciendo las cosas sencillas. Y ya el Señor irá añadiendo personas al grupo que la sencillez vayan conformando un todo hermoso para su gloria. El Señor no es complicado. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba en comunidades católicas, aquí hay una hermana que también ha pasado por ahí. Yo recuerdo cuando a mí me empezaban a predicar el Evangelio, este Evangelio que hoy amo con todo mi corazón. Yo decía, no puede ser tan sencillo. Porque allí nos enseñaban que había que dar una serie de pasos, 7 escalones hacia abajo, que eran pasos que teníamos que dar y que nos costaban, verdaderamente costaban hacerlo, y 7 pasos para arriba, para al final la meta era ser cristiano. Y costaba. A mí me costó tela, y yo di 2 pasos. Hay gente, tengo familiares que están ahí. Y están ahí, ¿sabéis por qué? Por la complicación del ministerio. Porque en esa complicación, en ese costo, se creen que están haciendo las cosas para Dios. Y Dios quiere las cosas sencillas. Cuando a mí, mi cuñado, me predicó el Evangelio y me dijo
Dios no quiere eso. Dios solamente quiere que te arrepientas de tus pecados y que creas y que te humilles delante de Él. Yo decía, esto no puede ser tan sencillo. Hermano, pues es sencillo. Agustín, por favor, lee Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús. Dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿A quién se la escondió? A los sabios. A los sabios y entendidos. ¿Qué cosa está diciendo ahí Jesús? Su palabra. Hermano, el Señor, no entendamos esto, que toda la palabra es súper sencilla de entender. No se está refiriendo a eso, Jesús. Se está refiriendo a la salvación. Arrepiéntete, cree y bautízate. Arrepiéntete, cree, humíllate y acéptame. A eso se está refiriendo. Y el Señor dice en otro versículo: si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy sencillo el Evangelio. Muy sencillo. Y las personas se empeñan en complicar. Vamos a ver el tercer punto. De Agustín, por favor. Tercero, no hay acepción de personas para con Dios. Naamán llevaba un cargamento de oro, de plata, de ropa, un ejército, y él pensó que por eso encontraría el favor del profeta y el favor de su Dios. Y nunca más lejos de la realidad. Porque nuestro Dios no puede ser comprado con nada. No lo puedes comprar ni estando hoy aquí. Porque muchas veces podemos pensar que estando aquí estamos comprando el favor de Dios. Eso no es. Podemos pensar que dando la ofrenda compramos el favor de Dios. Y eso no es. Podemos pensar que leyendo todos los días la Biblia compramos el favor de Dios. Y eso no es. Podemos pensar que hincándome de rodillas todos los días porque tengo que hacerlo, estoy comprando el favor de Dios. Y eso no es. Que alguien lea, por favor, Proverbios 11:4 y uno que tenga 11:28. Proverbios 11:4 y 11:28. No aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. De nada aprovecha la riqueza, ni la posición que ocupe, ni lo que hayas hecho en tu vida. Para el día, como dice, de la ira. Mas la justicia te librará de la muerte. ¿Sabéis a qué justicia se está refiriendo el sabio? La justicia es el creer en Jesús, arrepentirte, confesar tus pecados y humillarte delante de Él. A partir de ese momento Jesús te justifica, te aparta. ¿Para qué? Para la vida eterna con Él. Esa es la justicia verdadera. Y eso no se consigue ni por posición, ni por mucho que haga, ni por mucho que diga, ni por mucho dinero que tenga. Eso se consigue humillándote delante de Dios. Leemos el siguiente, el 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Vaya versículo para los tiempos que corren. El que confía en su riqueza caerá, mas los justos, aquí veo yo unos pocos, floreceremos. Hermanos, si estamos pasando dificultades, que algunos lo estamos pasando más que otros, dice el sabio, y lo dijo hace mucho tiempo, Salomón, hijo de David, no confía en tu riqueza, confía en Dios. Por eso decimos tantas veces que la ofrenda, ¿sabéis para qué sirve? ¿Sabéis para qué sirve? Una de las cosas principales que sirve la ofrenda
para humillar tu corazón delante de Dios y decirle, yo no confío en el dinero es tuyo, yo confío en ti. ¿Entendemos? El Señor no quiere riqueza, el Señor quiere tu corazón, quiere que te humilles y quiere que tú no estés pensando en tu dinero y que le dé lo que a Él le corresponde, que es su parte, como ya algunas veces hemos repetido y hemos dicho, los diezmos y las ofrendas. Nuestro corazón no puede estar apegado al dinero, porque si estamos pegados al dinero, somos como Naamán. Voy con mi dinero y consigo mi sanidad. Vaya lección que le dio el profeta. Ese no es el camino. El Señor quiere que sea desprendido. Y cuando eres desprendido, hermano, este evangelio es un evangelio de locura, porque dice que al que da, más se le dará. Dice, ¿pero cómo va a ser? Prueba a Dios. Señor, es que no tengo tiempo ni para orar. Pues párate una hora orando y verás cómo llevas el día. Señor, es que no tengo tiempo ni para leer. Párate un tiempo leyendo y verás cómo lleva el día. Mira, parece muchas veces que Dios es el Dios contrario a nosotros. ¿Y qué es así? Por eso el Señor habla muchas veces de la riqueza. Y habla en versos como este. No confíes en lo que tienes. Confía en Él. Confía en Él. Pensáis, lo escuché después del sorteo de Navidad, escuché al Quintero, ¿sabes? No, el periodista, ¿no? Que hace las entrevistas. Y estaba hablando con el doctor Escribano, un nutricionista que lleva varios equipos de fútbol, que le está dando la dieta, en este caso creo que al Atlético de Madrid, al Sevilla y otros más. Y decía, porque es lo típico, ¿no? Cuando no te ha tocado la lotería, decía, bueno, pero por lo menos tengo salud. Es el día de la salud. Es el día de la salud en vez del día de la lotería, ¿no? El día de Navidad, el día de la lotería. El día de la salud. Y decía el doctor Escribano, mira, Quintero, yo le voy a decir una cosa y lo vamos a coger para ilustrar la historia de Naamán. ¿Pensáis que si Eliseo, en vez de rechazar lo que tenía, le hubiera pedido 4 veces lo que llevaba, él no se lo hubiera dado? Sí. Claro que sí. Dice el doctor Escribano, le decía, mira, Quintero, yo te doy a ti el premio gordo de la lotería. A ti entero. ¿Cuánto? 400.000 euros, los millones que sean. Y ahora te voy a dar un mes. Decía, un mes no, una semana, con dolor de muerte. A ver cuánto dinero te iba a gastar tú para solucionar dolor de muerte. Iba a dejar a un lado el gordo y te iba a ir corriendo nomás que para comprarte cosas para quitarte el dolor de muerte. Hermano, esto es así. El Señor no se compra con dinero. El Señor nos da lo que aquello necesitamos. La salud, la vida, las bendiciones, la alegría. Pero para eso tenemos que estar en la posición adecuada. Ayer oíamos al pastor Larry por internet predicando en Sevilla y decía que teníamos que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y en la condición adecuada para recibir la bendición de Dios. Tenemos que estar en el sitio, estamos. En el momento, estamos. Pero estamos en la condición adecuada para recibir la bendición de Dios. ¿Tú quieres que Dios te use para llevar para arriba a tu familia? Yo sí lo quiero. Tienes que estar en la condición adecuada. Y vosotros, para vuestra familia. Si no, Dios no puede actuar. Si no, Dios no puede actuar. Mirad, y muchas veces pensamos que a lo mejor una persona, porque ocupa un lugar, porque ocupa otro, o un lugar más bajo, porque es un pobre, porque es un rico, parece como que está fuera de la voluntad de Dios. Parece que nos da hasta no sé qué, incluso a nuestro propio jefe. Cuando el que esté trabajando, no porque es mi jefe. No porque... Mirad lo que nos dice el Señor en la carta. Esto es lo que hemos leído hoy. Mirad lo que dice el Señor en Gálatas 3:28. Que alguien lo lea, por favor. Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo cual hemos dicho que a Dios no le importa tu posición, no le importa tu dinero, no le importa tu fama, no le importa lo buen padre que sea, lo buena madre que sea. A Dios no le importa nada de eso. Pero a Dios le importas tú. A Dios le importas tú. Y todo lo que Él ha hecho, desde que fundó el mundo hasta hoy, lo ha hecho por ti y por mí. Y quiero que entendáis esto. Dios, si hace falta, le va a dar la vuelta al mundo para bendecirte. Pero tú tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con tu condición adecuada para recibir la bendición de Dios. Si no, la perderás. ¿Sabéis cuántas oportunidades dejamos pasar al cabo del día de nuestra vida de que Dios nos bendiga? Así. Dejamos pasar montones. Porque no estamos o en el lugar, o en el momento, o en la disposición adecuada. Y perdemos montones de bendiciones. Y cada vez que perdemos una bendición, seguramente con esa bendición alcanzaríamos a otras personas. Y no la alcanzamos porque la perdimos. Ayer decía el pastor Larry en Sevilla, estamos en un momento óptimo para que algo grande ocurra. Y es verdad, pero para que algo grande ocurra, nosotros tenemos que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la disposición adecuada para que Dios nos pueda usar. ¿O qué pensáis? ¿Que a mi madre no la puede usar el Señor? Para mí es un ejemplo viéndola hacer curso bíblico, sin saber apenas escribir y leer. Ahí está, la primera que lo acaba. Para mí es un ejemplo ver a Antonio aquí. Quizá lleva muchos años sin salir de su casa, y a Luisa. ¿Qué pensáis? ¿Que ellos no pueden ser usados por Dios? Solamente tienes que estar en el momento, en el lugar y en la disposición adecuada. Y Dios te usará para bendecirte y darte todo lo que tú tienes aquí. Que seguro que por ahí entran tus hijos, tu familia y mucha más gente. Pero pídele a Dios que te use. A lo mejor el Señor te va a mandar un criado, como Eliseo. Escúchalo al criado. No esperes grandes cosas de Dios. En la sencillez, en un momento, en una palabra, en algo que puedas decir, en algo que puedas hacer, está la bendición. Así de sencillo es el Evangelio. Así de sencillo. Y nos vamos ya al último punto. Nos vamos ya al último punto y aquí es donde vamos a desglosar a los tres personajes de hoy. Léelo, María, el último punto que dice. Cuarto, los cristianos podemos identificarnos con algunos de estos personajes. Mira, la primera que vamos a ver... Mira, te tocó, María. La muchacha judía. La muchacha judía. Mira, quiero que entendáis esto. Yo sé que muchos de aquí hemos pasado, algunos más, otros menos, por muchos problemas. La vida nos ha zarandeado, como ya el Señor nos trajo a nosotros hace una semana, como a trigo. Le dijo el Señor a Pedro que el diablo nos iba a zarandear como a trigo, pero que no nos preocupáramos porque Él iba a orar por nosotros. Vaya hermosa bendición y vaya buen consejo que le dio el Señor a Pedro. Yo sé que muchos hemos pasado por malos momentos, y estamos pasando por malos momentos, algunos más que otros, pero quiero que penséis en ella. Ella fue capturada por un ejército extraño, por hombres bárbaros en ese momento, por un país Siria que de bueno tenía poco, porque a los prisioneros los masacraba vivos. Y fue llevada, no sé por qué, pero estoy seguro que Dios lo dirigió, para que llegara a ser la criada del general Naamán. Ella, no sé, imaginad vosotras que sois mujeres, sirviendo en una casa extraña con alguien que te hace esclava, que no sé si te trataría bien o mal, ya está segura de que ya no vas a ver nunca más a tus padres. Pero hermano, ella estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con su corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque ella estaba humillada delante de Dios. Y Dios le pudo decir, dile a Naamán que tengo algo para él. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros estamos en un momento malo de nuestra vida y el Señor quiere que bendigamos a otro y decimos, mira Señor, ahora no es el momento, no puedo?
O vemos a ese vecino que nos ha hecho tanta la puñeta, por decirlo de alguna forma, y vemos que está enfermo y el Señor te pone en tu corazón de orar por él y le dice, venga ya, hombre, voy a orar yo por él. O a tu compañero de trabajo que lo ves que estás mal, que está ahí porque tiene problemas con su mujer, y el Señor te dice, abrázalo, dale una palabra de ánimo, dile que yo lo voy a ayudar. Y tú dices, ¿a este? ¿Al que me está haciendo la vida imposible todos los días? No, Señor, no. Acuérdate de ella. Acuérdate de ella. ¿Lo puedes leer, María José, el segundo? Segundo, el criado del profeta Eliseo. Aquí una hermana dice, y nosotros nos hemos hecho dueños de esa frase, que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Él quiso jugar con Dios. Él se quiso aprovechar. Se quiso aprovechar. Su amo, no sabemos por qué, no quiso nada. No quiso nada. Él solamente quiso bendecir a Naamán. El profeta solamente quiso sanarlo y salvarlo, porque delante de él Naamán reconoció al Dios verdadero y prometió que desde ese momento iba a adorar a Dios en su país y en su casa. Es más, se llevó 2 mulas llenas de tierra de Israel para ponerla en su casa como un lugar santo donde arrodillarse cada día a orar a Dios. Y él se apropió de algo que no era suyo. Y antes dije al principio que muchos líderes, por desgracia nuestra, un mal ejemplo para los cristianos evangélicos, se aprovechan de las cosas de Dios. Juegan con los sentimientos de la gente. Juegan con su palabrería. Juegan con supuestos milagros para sacar dinero. ¿Sabéis? Y lleva maldición a su vida y a la de las personas. Muchas iglesias son destruidas. Muchas por culpa de líderes como este criado, que solamente vivía para el dinero. Y mirad lo que le acarreó. Una maldición a él y a toda su generación. Hermano, pero no me quiero quedar solo aquí, porque aquí estamos aprendiendo. Porque él se llevó cosas materiales, pero muchas veces nosotros nos queremos llevar cosas espirituales. Y digo, Señor, de la gloria de hoy, un poquito es mía. ¿Me entendéis? Señor, de la gloria de yo hablarle a mi vecina y que venga a la reunión y escuche la palabra, un poquito la gloria es mía. De yo orar por una persona y que esa persona se sane, o que esa persona cambie su vida, Señor, un poquito de esa gloria es mía. De yo tener un tiempo de alabanza donde el Espíritu se mueva de maravilla y yo diga, esa gloria es mía. Y el Señor te dice, todavía no he aprendido. Cuando el Señor derramaba el maná en el desierto durante 40 años, cuando cogían más de lo normal, ¿sabéis lo que ocurría? Que olía. Cuando te quieras quedar con algo que no es tuyo, eso apesta y trae maldición a tu vida. Y muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Porque hay una maldición en tu vida, porque te estás quedando con algo que es de Dios y no es tuyo. Vamos a dejar el criado, que esta es la parte mala de la historia, es la parte débil, pero también para nuestra enseñanza. Vamos a ir ahora con Naamán. Mira, nosotros no somos tan ricos como él, ni estamos en la posición que él. No conozco muchos cristianos que tengan una posición tan elevada como él y tanta riqueza. Pero ¿sabéis lo que nos identifica con él? O lo que nos identificaba, o lo que identifica al mundo, es que tiene una lepra, que es un pecado de muerte. La gente que no conoce al Señor tiene lepra espiritual. Es un pecado que al final los llevará a la muerte. Pero como no se lo ven, no hacen como Naamán, buscan solución, sino que piensan que están sanos.
Y nosotros estamos aquí para hacer como la criada judía, para decirle, estás enfermo y necesitas conocer al Señor. Esa es nuestra misión, llevar a las personas a Cristo. No es otra misión. Porque los hermanos pueden tener la misión, entre comillas, de la alabanza, pero su misión principal es llevar las personas a Cristo, como hizo ella. Estar atentos a su necesidad. Si están sufriendo, si están enfermos, si tienen problemas, si escuchamos al vecino que se pelea todos los días por el muro con la vecina, si escuchamos que le gritan los niños, el Señor, dame la oportunidad que yo le pueda hablar a esta persona de ti y hacer como ella. Para eso estamos aquí, no estamos para otra cosa. Mira, la historia de Naamán nos ofrece, y yo espero que, al igual que yo la tengo marcada en mi Biblia, vosotros la recordéis. Es un hermoso pasaje que nos habla de nuestra vida. ¿Quién fuimos en esa lepra de muerte y quién somos ahora? En esta sanidad y en esta salvación que Dios nos ha regalado. Pero recordad que es Él el que la ha regalado. Naamán no la compró y nosotros no la podemos comprar. Dios es el que la da. Y os vuelvo a decir, el Evangelio es muy sencillo. Mirad, Pablo, con toda su elocuencia y con toda su teología, como escribía unas cartas maravillosas, las cuales ahora me estoy gozando, que estoy estudiando, dijo un versículo tan maravilloso como este y tan sencillo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Si las personas creen eso, serán salvos. Y Pedro, en el día de Pentecostés, cuando tantas personas estaban allí, que Pedro le dijo que habían matado al Mesías y las personas estaban con pujía y llorando y decían, ¿y ahora qué hacemos? Le dice Pedro, arrepentíos y bautizaros cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que llevar, de verdad os lo digo, que las personas entiendan, como hizo Pedro en Pentecostés, que están en pecado, que están en peligro de muerte, de la forma que sea, y poderle llevar el Evangelio de Dios. Hermanos, pues con esto acabamos, con esta preciosa historia y con estos tres personajes, que cada uno yo creo que podemos coger un poco la enseñanza. No coger mucho de eso, sí aprender de él, sí aprender de lo que no hay que hacer, pero no coger mucho de él. Que Dios nos bendiga. Dejadme que le dé gracias al Señor.